Te agradecemos, Señor, el leer la Escritura, Señor. También rogamos en tu gracia, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. No dejando, Señor, suelto el hilo, Señor, de que somos pecadores, Señor, pero rogamos de tu gracia y que la apertura que nos das en Cristo Jesús, Señor, nos permita aprender más de tu palabra. Rogamos pues de tu gracia y nos encomendamos a tu dirección. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Con su venia voy a quitarme un poquito esto, tengo un poco de incomodidad, se me empañan mis lentes. Estamos cercanos a conmemorar el advenimiento del Señor Jesucristo. Dentro de los creyentes, en su origen, cristianos y posteriormente apóstatas, han criticado de una manera tremenda algunos aspectos de la conmemoración del advenimiento del Señor. Y es un tema que sí es muy importante que abordemos en un momento a futuro, próximo espero. Y concretamente es el que se nos tilda de paganos. Porque dentro del marco de acuerdo en nuestra iglesia occidental y en su momento también en la iglesia oriental, se acordó el conmemorar por estas fechas el advenimiento del Señor Jesucristo. Ha habido una polémica tremenda y a una conclusión han llegado. No hay una fecha. Y todos son meras referencias. Que como dije, me gustaría abordarlo en otro tiempo, que es digno de mencionar también. Pero lo que nos trae, hermanos, en esta ocasión es la conmemoración del advenimiento del Señor Jesucristo. Haya sido tal vez en primavera, en verano, en otoño, en invierno, no lo sabemos con exactitud, pero lo que conmemoramos hoy es el advenimiento del Señor Jesucristo. No podemos dejar atrás, hermanos, como decíamos en la mañana, lo que dice el Génesis, que es la piedra angular o inicial de lo que podemos entender sobre nuestra condición. Y ya hemos dicho, hermanos, en Génesis 13 nos dice que el hombre tenía una relación directa con Dios, que Dios mismo bajaba a hablar con Adán y no había necesidad de un mediador. Cuando la mujer, Eva, sucumbe al engaño de la serpiente antigua, dicho en palabras de Apocalipsis de Juan, bajo el término engañoso, seréis como Dios. Aquí voy a hacer un breve acotamiento. ¿Cuál es la distintiva del género humano, no solo en la actualidad, sino durante su paso en esta tierra?
el poder, el saber, por ego, por dominio. Una vez, recomendándome algunos libros, el pastor Velázquez me decía, lea usted Confesiones de San Agustín. Y me encuentro un párrafo allá por las páginas 60, si algunos tienen oportunidad de verlo. Y hay una definición tremenda que hace Agustín de Hipona, diciendo y testificando cómo Dios ha dado inteligencia en su momento a los astrólogos para ver el movimiento de las estrellas y cómo ellas de alguna manera en su movimiento influyen en la tierra. Pero esto se lo guardan y dicen, soy yo. Y Agustín dice, no reconocen que la sabiduría que Dios les ha dado es para beneficio de la humanidad. Y se la quedan. Y se erigen en personas con poder y casi semidioses. Esto es tan cotidiano el día de hoy, hermanos. Vemos en los medios de comunicación cómo se llenan la boca de decir los científicos. Científicamente comprobado, y para ellos eso es ley. Pero se apartan de lo que en esencia debemos tener en mente. Y es que el género humano ha perdido la relación directa con Dios. Y vemos, hermanos, a través de la narrativa de la Escritura, enfáticamente lo que hemos conocido como el protoevangelio en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Decía hace rato mi hermano Aarón, ¿qué es lo contrario de esto? Pues tal. ¿Y qué es lo contrario de enemistad? Amistad. Escudriñando, hermanos, en la Escritura nos vemos y nos encontramos, por testimonio de la Escritura misma, que no hay una ley tal cual como la que se dio en Éxodo. Por eso es que el apóstol Pablo menciona aquí en este mismo libro de Romanos, dice que hubo pecado desde Adán hasta Moisés, porque Dios había dado lineamientos a Adán y Adán los transgredió. Pero no es hasta Moisés hasta que se nos da una ley específica. Cuando vemos, hermanos, la narrativa en la ley, en la Torá, dice ahí en el mismo libro de la ley al pueblo de Israel, Dios os ha escogido a ustedes, pero no se engrandezcan. Los ha escogido no por ser una nación grande y poderosa, sino todo lo contrario, porque son el pueblo más insignificante de toda la tierra.
Es ahí donde quiero tomar un poquito de punto de partida. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo a decir? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Estamos en nuestro texto, Romanos 3. Mucho. Él mismo pregunta y responde el mismo apóstol. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es innegable, estimados hermanos. El pueblo de Israel, con sus tropiezos, con sus caídas tremendas, y no lo digo por denostarlo, no, lo digo porque se refleja la calidad humana, que es lo que somos. Pero una cosa es cierta, ellos han tenido el celo de conservar, o tuvieron el celo de conservar la Escritura. Y de una manera providencial, estimados hermanos, es por eso que nosotros tenemos la Escritura. Cuando ellos sabían que venía el enemigo a conquistarlos y a destruirlos, porque ese era el punto, sabía que iban a destruir todo a su paso. ¿Se acuerdan algo muy trágico que se menciona inclusive ahí en Lamentaciones? ¿Cuál era la costumbre? El soldado abría su estómago de las mujeres preñadas. El llevar cautivos esclavos. El destruir todo. Y cuando el pueblo de Israel veía que iba a suceder algo así, ¿qué hacía? Preservaba los rollos. Y de alguna manera los escondía, que estuvieran fuera del alcance del enemigo. Prueba de ello tenemos los famosos rollos del Mar Muerto, Qumran y otros sitios más donde han descubierto por casualidad rollos que contienen la palabra del Señor. De aquí es donde da pues testimonio Pablo. Les ha sido confiada la palabra. Y es ahora, hermanos, que nosotros también tenemos esta estafeta. Se nos ha sido confiada la palabra de Dios. No sé si ustedes sepan, hermanos, que nosotros como Iglesia Presbiteriana Independiente especificamos en qué consiste la Escritura. Que se tiene como regla infalible. Y decimos que la Biblia viene dividida en dos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que vienen los libros que se mencionan ahí, que tenemos en la versión Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, estimados hermanos, volviendo aquí al punto, el Señor en su gracia concedió primero al pueblo de Israel ser el pueblo escogido de Dios. A ellos se les dio esta facultad, a ellos se les dio la promesa, a ellos se les dio todo esto. Pero ellos, dice la misma escritura en el versículo 3, en el versículo 3, ¿sí? ¿Qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La palabra de Dios no está sometida a juicio del hombre. Voy a hacer un comentario, no es denostativo, pero nos ampliar un poquito. Algunos presbiterios del sureste han aceptado a pastores nuevos. Y entonces cuando hablábamos sobre el tema de la Universidad Juan Calvino, el pastor decía, ¿quién sabe qué será? Yo ni la conozco, jamás había escuchado de ella. ¿Por qué tanto se enfrascan en la Universidad Juan Calvino? Y decía alguien por ahí, el que usted no la conozca no significa que no exista. Y es lo que está sucediendo aquí. Al mismo pueblo de Israel, dice, no todos, algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y eso ahora nos incluye a nosotros. Escuchando conversaciones de los ministros, decía el pastor Misael, inclusive el pastor Velázquez en algún momento, que hay pastores en los diferentes movimientos que no creen en Dios de ese tamaño. Nosotros podemos denostar, como se ha hecho de una manera común, al pueblo judío, pero también, como no israelitas, también somos alcanzados por este mal. La incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Jamás. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dice el apóstol Pablo en esta misma carta, voy a leer los primeros versículos del capítulo 1. Y vean ustedes, hermanos, cómo es importante el inicio de esta carta. Pablo, estoy en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el servicio o para el evangelio de Dios, que él había prometido aquí antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también todos vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en el desarrollo de este capítulo, Pablo va ampliando más el panorama. Y en el versículo 17 del mismo capítulo 1, porque en el evangelio de justicia de Dios, o de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dicen los biógrafos que este pasaje, el 15 y el 16,
fue de alto impacto para el reformador Martín Lutero. La escritura, hermanos, tiene un poder tremendo. Y el apóstol, en este caso el apóstol, cuando escribe estas palabras, hacen impacto hasta nuestros días. Vean ustedes, hermanos, en el desarrollo de este capítulo, cómo Pablo va de alguna manera desmenuzando el quehacer del hombre. Y en algunas versiones, aquí en la mía tiene desde el versículo 18 en adelante, la culpabilidad del hombre. Y dice que lo que conocemos de Dios, Dios lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa todo esto? Véanlo a la luz del Salmo 19. Lo que el hombre ha descubierto y ha llamado ciencia son las leyes que Dios ha dado a su creación. No es oída su voz. ¿Cuándo dice así el Salmo? Esto es lo que Dios se ha manifestado al hombre. Y vean ustedes, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre también buscó a Dios, pero a su manera. Por eso decimos que la iglesia papista es una iglesia camaleonina, porque este sistema se adecua a la perfección en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque si ellos tienen diosas, dioses, los cambian y le hallan un contratipo. Un ejemplo. México prehispánico tenían una diosa llamada Tonantzin, o nuestra madrecita, que había procesiones desde antes de la conquista en lo que llaman ahorita ahí en el Tepeyac. ¿Y qué se hizo? Se cambió el ídolo burdo y se puso la imagen de una mujer. Y esto es, hermanos, lo que menciona el apóstol Pablo aquí en Romanos 1. A veces nos jactamos de la sabiduría que tenían nuestras culturas, y no solamente en América, en el mundo. La sabiduría que tenían por su conocimiento matemático en la observación de las estrellas, movimiento de los astros y demás. Pero dice que su necio corazón fue entenebrecido, dando culto a la criatura antes que al Creador.
Y tenemos en ellos, en todas las culturas del mundo, imágenes de todo tipo. Hombres, mujeres, niños, cuadrúpedos, aves, reptiles y demás. Y vemos, hermanos, cómo esto se agudiza en el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Más adelante el apóstol Pablo habla también del pueblo de Israel. Aquí está dando por decirlo de manera coloquial, una repasada a la humanidad completa, enfáticamente al pueblo gentil. Pero conforme va avanzando el tiempo, como hemos dicho, en la llegada de Moisés y la elección del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel sucumbe. Capítulo 2, versículos 23 al 25, habla directamente al israelita. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser tomada como incircuncisión. Entonces, hermanos, no hay, como dijeran por ahí en términos coloquiales, no hay para dónde hacerse. Pero lo que está destacando el apóstol Pablo es eso, que la justicia del hombre por sí mismo no es nada. Por eso es que al inicio del capítulo 3 menciona qué ventaja pues tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión. Mucho, si la guarda. Pero también no aprovecha si no la guarda. Y al gentil ni se diga, porque ni la tiene siquiera en su mente. Y vean ustedes, hermanos, cómo de alguna manera lo va encauzando el apóstol Pablo como un embudo. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o estamos. ¿Qué leíamos en la mañana? Una alusión a lo que está diciendo aquí. Y por eso decimos que la escritura es una unidad. Versículo 10 del capítulo 3. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué tenemos, hermanos? Esto sería de una manera
casi desoladora. No hay esperanza. Para nada. Y voy a hacer una referencia, voy a hacer un pequeño acotamiento aquí. Jeremías 13:23, que lo he citado de una manera un tanto cuanto ambigua, pero voy a leer. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Asimismo, también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Dijera por ahí alguien parafraseando, estamos en problemas. Dice el apóstol Pablo más adelante, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso menciona el capítulo 3 en su inicio, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho. Porque sabe del remedio. Pero si no lo utiliza, no le sirve de nada. Y otro que no sabe nada, pues peor tantito. ¿Ven ustedes, hermanos, aquí la enorme providencia de Dios? Vuelvo a lo que menciona Pablo, perdón. Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que era del linaje de David, según la carne. Todo este proceso, hermanos, que se nos menciona en la Escritura, todo el Antiguo Testamento, hermanos, señala hacia el Mesías. Isaías 9:6, Isaías 11 del 1 al 2, Isaías 42, 1 al 4, y el más emblemático, el capítulo 53 de Isaías, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y léanlo ustedes, hermanos, y vean la precisión matemática que tiene sobre la obra del Señor Jesucristo. Y en otro lugar que menciona, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos nosotros. De ahí, hermanos, la importancia que tiene el advenimiento del Señor Jesucristo. Porque como menciona más adelante el apóstol Pablo en Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vean ustedes, hermanos, la importancia del advenimiento del Mesías. Yo hacía una referencia hace algunos años
cuando conversaba con algunas personas y decíamos que todo hombre es pecador y estamos en pecado. Voy a poner el ejemplo de la pequeñita que está allá atrás. Diríamos, ¿la pequeñita es pecadora? Y todo el mundo puede decir, si algunos dicen sí, ¿cómo creen? Pero somos humanidad caída. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice la Escritura. Y muchos lo proyectan hacia el acto sexual. Y no, lo que está diciendo es que tenemos la muerte a través del pecado de Adán. Eso es lo que dice la Escritura. Y ya sea pequeños o seamos grandes, esa es nuestra condición, estimados hermanos. Esa es. Dice San Pablo que en Adán todos morimos, pero también dice que en Cristo somos vivificados. De ahí, hermanos, la enorme importancia de conmemorar el advenimiento de este Mesías. Y sigue adelante diciendo el apóstol Pablo en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, aquí viene lo importante, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ven ustedes? Palabras del Señor Jesús. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. Esta justicia de Dios testificada por medio de la ley y por los profetas es Jesucristo mismo. Porque no hay diferencia. Vean ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pablo, de una manera magistral, en el capítulo 1, versos 16, dice, no hay diferencia al judío primeramente y también al griego. Capítulo 2, versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Capítulo 3, versículo 9. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están o todos estamos bajo pecado. Pero este advenimiento, hermanos, de Jesucristo hace resaltar la justicia de Dios. No lo entendemos. No tendríamos la capacidad para entenderlo, pero lo creemos, que es lo que está destacando la Escritura. La justicia de Dios por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por eso en la actualidad, a toda persona, llámese judío o llámese gentil, tiene que estar bajo el esquema
de la justificación por la fe. Dice el apóstol Pablo, ya no hay diferencia. En ese aspecto ya somos iguales. Siendo justificados, dice, no omito el 23 que ya lo hemos repetido, por cuanto todos los pecados están destruidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Ya no. Los israelitas se aferran al esquema anterior. Pero dice la santa palabra que ya no. La única salvación, dice, es la fe en Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su pacto, dice, perdón, una vez más, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y vean ustedes cómo remata esto. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ven ustedes? Concluimos, dice el apóstol, pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Voy a hacer un pequeño acotamiento otra vez, hermanos. Vayamos rápidamente aquí a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Perdón, estamos en Filipenses 1. Vean ustedes cómo se expresa el apóstol Pablo a los filipenses, versículos 28 y 29. En nada, dice, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, pero para vosotros de salvación, esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué significa esto, hermanos? La iglesia estaba padeciendo persecución, opresión y demás. Y vean cómo el apóstol Pablo dice que esto es una gracia. No solo se les concedió que crean, sino que sufran por la fe. Y más adelante, dice ahí en capítulo 3, cómo el apóstol Pablo compara lo que él en sus cartas credenciales pudiera presumir, pero ahora lo tiene como pérdida, dice. Filipenses 3, versículos 7, 8 y 9. Quiero destacar el 9, pero leamos los textos que les menciono para tener más amplio panorama. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado fiel, no teniendo mi propia justicia que es por medio de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si alguno tenía de qué jactarse sobre la ley, era el apóstol Pablo. Vemos cómo hace una defensa tremenda de su apostolado en Corintios. A sus antagónicos les decía él, ellos se jactan de ser judío, yo más. Hebreo de hebreo se hacía llamar. Circuncidado el 8º día. En cuanto a la ley, celoso, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, irreprensible, dice él mismo. Y vean cómo dice lo estimado, ¿como qué? Como nada. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y es lo que está diciendo el mismo apóstol Pablo en Romanos. La justicia de Dios, estimados hermanos. Y es lo que nos trae ahora, en vísperas de la conmemoración del advenimiento del cumplimiento de la promesa de Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que estamos por conmemorar. El cumplimiento de esa promesa. Voy a repetir, dice el apóstol Pablo en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y todavía da un ejemplo. ¿Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y vean cómo concluye de una manera magistral. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. No se está pasando por alto. Pablo está diciendo que Dios mismo está confirmando la justicia de Dios en él. En él. Y en sus casas, hermanos, que tengan oportunidad, sigan leyendo el capítulo 4. Y vean cómo el apóstol Pablo desarrolla la idea de Abraham. Todos cantamos en la escuela dominical, nuestro padre Abraham, ¿no? Tiene muchos hijos. Y nosotros también nos decimos hijos de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Dice en el capítulo 4, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? Habla de la fe. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o la incircuncisión?
no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal de ello, de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Ven ustedes, hermanos, la grandeza del plan de Dios? Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pistas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y tomando como referencia otras palabras dirigidas a Abraham por Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Él también es padre de los incircuncisos y también padre de los circuncisos. Y esta fe le fue contada por justicia. La justicia de Dios llevado a su punto clímax en Cristo Jesús. Y esto es, hermanos, lo que estamos en vísperas de conmemorar. El advenimiento de Cristo Jesús, dando así cumplimiento a las promesas hechas en la ley, específicamente a Moisés, que dice en Deuteronomio, y levantaré profeta como tú, y todo aquel que no le obedeciere, se le va a pedir cuenta. Y ya no digamos los demás profetas, como hemos ejemplificado a Isaías. Y quiero terminar, hermanos, con un punto comparativo. Vayamos una vez más a Filipenses. ¿Alguien en este lugar puede buscar Filipenses capítulo 2, versículo 10? Todavía no lo lean. Y en este extremo, ¿alguien puede buscar, por favor, Isaías 45, 23? Primero vamos a escuchar la lectura de Isaías 45, 23. Si alguien lo tiene, por favor. Isaías 45, 23. Una vez más, hermanas, si no es molestia. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Palabra de justicia, y a mí se doblará toda rodilla. Filipenses 2:10 en este extremo. Bueno. Y el 11, por favor. ¿Ven ustedes, hermanos, la unión? La palabra de Dios es una unidad. Conocerá, dice, la justicia de Dios ahí en Isaías, y a mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y es lo mismo que se menciona en Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la justicia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Les invito a estar en pie.
Te agradecemos, Señor Santo, por tu gracia, por tus bendiciones, por la justicia que has plasmado en tu palabra, Señor, justicia tuya, Señor, hecha y concretizada a través de la obra redentora de Jesucristo. Gracias por ello, Señor, y rogamos, Señor, que esta fe que has puesto en nosotros, Señor, no claudique, Señor, sino cada día sea fortalecida. Y Padre mío, a través de esta fe, como tu palabra misma dice, nos sea contada por justicia a través de Jesucristo. En este sacro nombre oramos. Amén.